días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FNAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, que también la tenéis a la venta en el Corte Inglés y en la Casa del Libro, entre otras. Entonces, en mi canal hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno. He abierto asimismo una sección dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios, y hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. Tengo también un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido en la Casa de Soria en Barcelona el 2 de julio sobre los templarios. También hago novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación, que podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, abordando ya el tema de la sección de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a hablar de una cuestión que es importantísima para todos, como es la esperanza. Un cristiano, un creyente, tiene que tener esperanza. Y no me refiero a esa esperanza pagana que tenía aquel mundo antiguo, en el cual la diosa Esperanza es la diosa alada, ciega, la famosa Victoria Samotracia, sin cabeza, que daba miedo, ¿no? Entonces, todo eso viene de la antigüedad, de Pandora, es la primera mujer creada, en la cual, bueno, le dan una caja y allí le dicen, no abras esta caja porque están todos los males de la tierra, pero ella, curiosa, la abre y lo último que queda es la esperanza. Entonces, la esperanza de un cristiano es algo muy bonito y es una consecuencia de la fe que tiene en Dios, de la confianza que tiene en el Padre, que eso quiere decir la fe, esperanza, confianza en Dios. Entonces, es una esperanza de salvación, de que no todo está aquí, de que algún día nos reuniremos con nuestros seres queridos y que tendremos la vida eterna, tal y como nos prometió Jesucristo en el Evangelio. En el momento que nosotros nos convertimos a Cristo, ya se opera un cambio terrible en nuestra alma, en nuestro espíritu, que nosotros no lo vamos a advertir hasta dentro de un tiempo. Sí lo van a advertir sobre todo las fuerzas espirituales que no vemos, tanto las buenas como las malas, y también deben advertirlo las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que estamos con Dios y hay una transformación total. Dejamos de ser aquella persona que éramos y ya somos otras conforme a las normas de Dios. Entonces, la esperanza quiere decir que no nos tiene que dar miedo nada, porque tememos a Dios, y el que teme a Dios no tiene por qué temer las malas noticias del mundo, y a eso voy. En un mundo como estamos atravesando, que no tiene más que problemas, que no tiene más que disgustos, que no tiene más que adversidades, que nada más leemos la prensa, abrimos el periódico, la revista, el internet, lo que sea, y vemos malas noticias, porque son las que por desgracia más venden y más nos llaman la atención, y noticias falsas también y bulos, nuestro ánimo empieza a decaer, empieza a estar, no digo angustiado, porque un cristiano no tiene por qué estarlo, pero deprime, ¿no? Es así, muchas veces las malas noticias nos deprimen. Y esto es lo que de alguna manera busca el enemigo, porque evidentemente el diablo lo que quiere es deprimirnos, angustiarnos y que no confiemos en Dios, que perdamos de alguna manera la gracia de Dios. Él no se puede meter en ese amor que tiene Dios a sus criaturas y en ese amor que un Dios, como es el nuestro, Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, tiene a un cristiano o a una cristiana. Eso Él no se puede meter, pero sí que nos puede influir en nuestra mente, en nuestro ánimo, si dejamos de confiar en Dios. Muchas veces vamos a atravesar, porque esto es un valle de lágrimas, esto no es un cuento de hadas, el mundo, la vida, y vamos a atravesar momentos muy amargos y momentos trágicos. Y a pesar de que a lo mejor hoy no nos toca a nosotros, veremos a otros que hemos conocido, hemos querido, hemos apreciado y empezamos a ver en ellos enfermedades, vejez, muerte,
y cosas malas. Y qué decir de las noticias del mundo, ¿no? Que si la guerra, que si el hambre, que si la peste, que si es constantemente nos están atacando y machacando con noticias de estas. ¿Para qué? Para que venga un desánimo, para que venga una angustia, para que venga una tensión. Recordemos esta noticia que todo nos despertó ayer, en la cual estaban reunidos los grupos del G8 y ¿qué es lo que ocurrió? Que creían que había tirado un misil Rusia en Polonia y había matado a 2 personas. Luego se descubrió, un comité internacional investigó y vio que no era así, sino que había sido Ucrania. Según decían, tenían unos misiles de autodefensa. Bueno, el caso es que ya el mundo empezó a asustarse. Y Europa pensaron, Polonia pensó, bueno, voy, si no me dicen que ha sido un accidente o ha sido algo que no ha sido por parte de Rusia, entonces tengo que invocar el artículo 4 de la OTAN, en la cual ya los aliados tienen que ponerse en acción, y esto supone la Tercera Guerra Mundial. Esto fue una falsa alarma, pero aún así vemos la primera noticia que ya a todo el mundo nos impactó. Porque es lógico, es normal que todas estas noticias en un mundo de globalización nos van a afectar a todos. Nos guste o no nos guste, estamos viviendo en el mundo. Por desgracia, Europa es el continente que más guerras ha sufrido. La primera, la segunda, ha sido una constante y continua lucha y guerra entre las personas, que luego ha afectado evidentemente a otros países, pero Europa ha sido la más golpeada. Entonces, a pesar de que es el primer mundo, junto con América del Norte, que es el continente más rico, sí que es verdad que últimamente, sobre todo con el tema de la pandemia, con las pestes, con las crisis económicas que se ha derivado de la guerra de Ucrania, bueno, todo este clima ha provocado que esa paz que estábamos viviendo, que yo creo que era una falsa sensación de paz, se rompa. Y por lo tanto, Europa empieza a sufrir unas circunstancias que hacía mucho tiempo, desde la Segunda Guerra Mundial, 80 años aproximadamente, que ya no habían sufrido. Empieza otra vez esa angustia, la crisis alimentaria, la crisis económica, y entonces vemos cómo somos limitados, frágiles e impotentes muchas veces ante las circunstancias que nos rodean. Entonces, es verdad que los gobiernos, la Unión Europea, se ha puesto en acción con sus protocolos de actuación, ha ayudado a los países de la Unión Europea para poder de alguna manera sobrellevar esta gran crisis, sobre todo la que se derivó de la pandemia, ha estado ayudando financieramente con las vacunas y tal. Bueno, está bien hasta cierto punto. Ahora, digo hasta cierto punto porque el poder del hombre, primero, no existe y es limitado. Sí que es verdad que, bueno, como hemos estado en la Unión Europea, hemos tenido, pero esto es mi punto de vista, con el cual coincidirá mucha gente, porque yo no me quiero meter en la política, este no es mi papel, pero sí que es verdad que gracias a eso nos hemos, de alguna manera, beneficiado de muchas ayudas que de la otra manera, a lo mejor, nos hubiera costado más. Me refiero sobre todo al tema de las vacunas, de los préstamos, de las ayudas económicas y tal. Pero esto tiene un valor limitado. Los préstamos hay que devolverlos, la crisis ha golpeado de una manera exagerada a las empresas, muchas de ellas se han ido a pique porque no lo han podido aguantar, la luz se ha disparado, el gas se ha disparado, bueno, ya lo hemos visto. Las hipotecas se han disparado, es decir, que todo el mundo, en mayor o menor medida, se ha visto afectado por esta situación. No hay nadie, por rico que sea, incluso los más ricos han perdido parte de su fortuna, porque evidentemente es una crisis a nivel global. Ahora ya no vale, me cojo un avión y me voy a mi isla desierta y allí me olvido del mundo. Ya esto es imposible. ¿Por qué? Porque las circunstancias nos afectan a todos y ya no es vivir del cocotero
y quedarme allí toda la vida. Esto es impensable y además absurdo. Entonces, hay que reflexionar, porque todo esto nos sirve para una reflexión profunda. Es verdad que el hombre tiene dificultades, es verdad que nuestra vida desde el mismo momento que empezamos casi a nacer ya afrontamos problemas, según donde hayamos nacido, la familia que tengamos, las necesidades, bueno, pues nuestros medios de vida. Yo he leído un artículo que dice que, bueno, dependiendo del sitio que vivas, vives más, vives menos. La esperanza de vida en África es de 50 años. La esperanza de vida en Europa pasa de los 80, como en Japón y otros sitios de más, digamos, nivel económico. ¿Por qué? Porque es lógico. Aquí en Europa, como en América, como en los sitios ricos, tenemos, sobre todo en España, un sistema de salud público, un buen sistema de salud, pese a que me van a decir que ahora está en crisis, bueno, pero es verdad que es universal y atiende a todas las personas, independientemente de si tienen dinero o no lo tienen. Y eso nos posibilita que muchas enfermedades estén erradicadas y que además pues haya una asistencia para todos. Y esto es bueno, porque esto evita muchas enfermedades y muchas desgracias. Pero también es verdad que nos vemos afectados por otras personas, por otras ciudades, por otros mundos que nos van a afectar y que nos van a influir. Nos viene mucha gente de fuera que hay que atenderla porque son personas y vienen con sus problemas, vienen con sus enfermedades, vienen con sus cosas y aquí tienen un sistema de salud bueno. Por eso, como hay unas vacunas para los niños hasta los 2 años y se vacuna a la gente del coronavirus y otras cosas, se puede llegar a vivir pasados 80 años. En cambio, en otros sitios, por desgracia, en África, en Asia y en otros sitios que no tienen tantos recursos, hay tanta mortandad y esas enfermedades que nosotros, gracias a Dios, no conocemos ya o no las pasamos, ellos las pasan. Y eso es una desgracia porque esto evidencia el egoísmo humano, porque los laboratorios, las farmacéuticas, no quieren invertir en países que no tienen dinero, a pesar de que algunos lo hacen. Pero esto es la evidencia. Hablábamos del tema de las vacunas, es un mundo en el cual vemos que aquí en Europa sí, porque los estados y los países dan mucho dinero y por lo tanto nosotros los ciudadanos nos beneficiamos de esas vacunas que valen más de 100 euros, pero que son gratis para nosotros. Y sin embargo, en otros países, quitando un tanto por ciento de la población que sí lo puede costear, los demás no pueden hacerlo. Por eso hay que hacer un esfuerzo para que sea universal y para que todo el mundo, independientemente de donde esté, pueda tener esa ayuda. Porque además es necesaria. Hasta egoístamente se han llegado a dar cuenta de que si hay enfermos, esto se puede extender como una plaga. Y ya, por justicia y por amor a Dios, evidentemente, el ser humano es igual en todas partes. Entonces, cuando estamos aquí en Europa, sufrimos otro tipo de problemas. Hay enfermedades del corazón, hay cáncer, que por cierto se está extendiendo de una manera exagerada, porque cada vez el cáncer se da en personas más jóvenes. Están hablando de una epidemia de cáncer, aunque se ha avanzado mucho, se dice de una vacuna y tal, pero es alarmante la cantidad de cáncer que empieza a haber, tumores en las mujeres, el tumor de los pulmones, en personas que ya no son fumadoras. Bueno, es la contaminación que estamos viviendo y es el clima de peligro, de ansiedad, de preocupaciones y esa exposición a elementos contaminantes. La comida está muchas veces contaminada. El otro día leí un artículo muy interesante, el cual hablaba, que además lo recomiendo, que hablaba de la contaminación de los alimentos y que ya muchos alimentos, por eso ya hay que comprar esas frutas y verduras que tienen el sello de orgánico o de ecológico, porque hay alimentos que ya están contaminadísimos, les ponen muchos elementos para protegerlos, muchos sulfatos y muchas cosas que la fruta ya está envenenada. Entonces hay una fruta en concreto, que es la fresa,
que es la que tiene más elementos contaminantes, para protegerla, pero que evidentemente eso ya los pesticidas ya son cancerígenos. Entonces, claro, muchas personas pueden decir, bueno, muy bien, esto está muy bien lo que estás diciendo, pero nosotros no podemos comprar esa fruta ecológica porque es cara. Es cierto que es cara, pero es verdad que en los supermercados hay frutas que son más ecológicas que otras, son más limpias. Por ejemplo, si vais a hacer un zumo de naranja, hacedlo con fruta natural. No tanto zumo, no tanto tal. ¿Por qué? Porque eso no es bueno. Tiene mucho azúcar y tiene muchas cosas que no son buenas para el organismo. Pero bueno, esto ya es meterme en el tema de nutrición. Entonces, lo digo y lo comento porque todos estos elementos adversos nos influyen en nuestro ánimo. Mentira el que diga yo estoy tranquilo, yo estoy feliz y a mí no me afecta nada. Mentira. Es verdad que hay personas, y esto te lo da la palabra de Dios, que no estarán tan afectadas porque confían en Dios. Esto es lógico. Si yo confío en el Señor, evidentemente yo no tendré esa angustia, por eso decía Pablo, por nada estáis angustiados, porque yo creo en Dios y por lo tanto, como temo a Dios y confío en Él totalmente, yo ese miedo, esa angustia, esa preocupación no la puedo tener. Un hijo o una hija de Dios no puede tener ese tipo de preocupaciones. Porque confía en Dios. Y tiene la esperanza de que va a estar con el Señor y que ya está gozando en la tierra de esos beneficios del cielo. Solamente tenemos que apropiárnoslo. Y hablo de la esperanza porque un cristiano, una cristiana, es el blindaje que tiene frente a todos los peligros y frente a todos los ataques del enemigo que constantemente están atacando y atacando. Los dardos del enemigo, ¿no? Dice la Biblia, están constantemente. Cuando tenemos el escudo, cuando tenemos la armadura de Dios, ya es más difícil que nos ataque el enemigo. Va a intentarlo porque el diablo está como un león rugiente a ver a quién puede devorar. En el momento que ve que un cristiano o una cristiana, porque también le interesa atacarle, ve que ya no ora, que ya no predica y que ya no está con Dios, se le va de una manera exagerada. Porque son el plato preferido o somos el plato preferido de Satanás y sus demonios. El diablo ya prácticamente no ataca a las personas que ya son de él, los perdidos. Eso no le importa, ya están perdidos. Ahora, sí que le importa estas personas que dicen ser cristianas y que realmente no lo son. Porque un cristiano o una cristiana siempre está con Dios. Procura hacer el bien, procura sin mirar a quién, procura cumplir las normas de Dios y cuando se equivoca le pide perdón a Dios o le pide perdón a esta persona también que la ha podido ofender. No se lleva de ira, no se venga y todo lo contrario. Es humilde de corazón y puro de corazón como era Cristo. Ser humildes y puros de corazón como soy yo. Es como tiene que ser. Y si Cristo, que es el Hijo de Dios, es humilde, nosotros más todavía. Si queremos ser conforme al corazón de Dios y a las normas de Dios. Entonces, es como un balón de oxígeno, ¿no? Respiras aire puro y ya te sientes otra persona. Lees la palabra y ya el día cambia. ¡Uy, qué bonito día! Aunque esté nublado, que esté lloviendo, esté nevando, es igual, pero es un bonito día, porque estamos con el Señor. Señor, haz de mí lo que quieras y yo estoy contigo. Y tú estás conmigo y a mí no me da miedo nada. El Señor es mi pastor, nada me falta y en verdes praderas apacienta mi rebaño, Señor mi Dios. Aunque camine en un valle de sombras y muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan hasta que vaya a la morada del Señor. Y una sola cosa te pido, Señor, y es morar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Esto le dijo el rey David a Dios, que era conforme al carácter de Dios. Y esto es lo que le tenemos que pedir a Dios. Y morar en la casa del Señor todos los días de mi vida lo puede hacer cualquier cristiano, cualquier cristiana que se acerque a Dios y que esté con el Señor. Es estar con Dios, en la morada de Dios, bajo la protección de Dios. Nuestro espíritu está ya con Dios. Somos arrebatados
ante Dios. Por eso yo decía que la oración nos acerca a Dios. La oración mueve todas esas fuerzas espirituales que nosotros no podemos ver, porque no quiere Dios que las veamos. En su sabiduría sabe por qué. Yo creo que es para que no les adoremos, pero en su sabiduría Él lo sabe mucho mejor que yo. Y cuando nosotros tenemos tiempo para Dios y aparcamos todo lo que tengamos, Dios nos premia de una manera que no es posible describir. A Dios le das algo y Él te lo duplica, no es deudor de nadie. Por tanto, seamos conforme al corazón de Dios, tengamos el carácter de Dios, conozcamos a Dios, porque hay quien conoce de Dios pero no conoce a Dios, y recibamos con amor, con cariño, estas personas que van predicando la palabra de Dios, pidámosle bendición para ellos, para los pastores, para esas personas que están predicando la palabra por todos los sitios, que tienen una valentía porque se la da el Espíritu Santo y que como cristianos son hermanos nuestros. Y no veamos, al contrario, a la persona que es diferente a nosotros como un enemigo, sino como una persona, un prójimo, alguien a que debemos querer como nosotros mismos. No debemos hacer diferencias de razas, de religiones, que si este habla otro idioma, que si... Esto Dios no lo quiere. Para Dios somos todos exactamente iguales. Todos. Y esto es una cosa que muchas veces no nos gusta. Aquel porque es diferente a mí, el otro porque tiene otro pensamiento, el otro porque, yo qué sé, porque tiene otra política, el otro... No. No podemos pensar así. No somos hijos de Dios o hijas de Dios. Un hijo o una hija de Dios tiene que ser humilde, compasivo, misericordioso, puro de corazón y amar a todo el mundo como a sí mismo. Por eso la esperanza nos abre una puerta o una ventana en el cielo que nosotros no imaginábamos y ya todos esos problemas que teníamos, que los tenemos todos, empiezan a diluirse. Yo tenía sed y bebí agua. Yo tenía hambre y comí. Y cuando uno come y bebe, se le quita el hambre, se le quita la sed. Pues cuando va a Dios, todos estos problemas, que muchos se van a resolver, porque Dios lo va a resolver, no nos va a dar más de lo que podemos aguantar, y si no se resuelven, por lo menos se van a quedar más pequeños, y Dios nos va a dar las armas para poder aguantar. Pero para eso hay que tener fe, hay que tener esperanza en que este mundo no lo es todo. Porque aquel que piensa que solamente estamos aquí y no hay más, no deja de ser una persona vacía completamente y es muy triste, porque no tiene esperanza. Y la esperanza no es todo. Esperanza para un trabajo, esperanza para una ilusión, para el amor, para todo hay que tener una esperanza, hay que tener una ilusión, hay que tener una fe y hay que tener más fe en creer al señor Darwin que en creer a Dios. Porque lo que dice aquel no tiene ni pies ni cabeza. Son pensamientos de hombre limitados y absurdos. En cambio, el creer en Dios, en la palabra de Dios, en que Él formó el mundo, en que formó a la primera pareja, tiene sentido. Da un sentido a nuestra vida. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué espera Dios de nosotros? Yo estoy aquí por un propósito de Dios, no porque a mí me creó otro, ni el extraterrestre, ni salí por generación espontánea. Y para algo. Dios me creó para algo. Para estar con Él, para predicar la palabra, para amar al prójimo y para ser salvo o salva de todos aquellos pecados que yo he cometido, cometo y cometeré. Cristo en la cruz del Calvario nos salvó de esta esclavitud. Y hay que darle las gracias a Dios que nos dio a Jesucristo porque Él es el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí, dijo Cristo, vivirá para siempre y aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza
que tiene que tener un cristiano en la vida eterna. Y esta es la reflexión que quería hacer sobre la esperanza. Gracias por haberme escuchado.